Hola a todos, os voy a contar un poquito algunas claves sobre el circuito del Jarama. El circuito del Jarama es muy peculiar porque no tienes ninguna escapatoria y además cada curva tiene su historia, su filosofía y se puede hacer de muchas formas. Es un circuito que empieza con una frenada muy fuerte en la primera curva, llegas muy rápido, además hay muchos baches y puedes colocar el coche, y es una curva en la que hay que preparar muy bien la salida. De ahí vamos a la segunda curva, que es una curva muy rápida en la que hay que tener confianza porque hay que ahuecar un poquito, pero a veces te quedas sin hueco y en la salida prácticamente no hay escapatoria. Tienes la grava y es muy fácil perder el coche. Luego llegamos a la curva 3 o 4 realmente, que es como se llama Le Mans, que es una curva de doble vértice bastante larga, donde normalmente te interesa contactar con la curva al final, cogiendo bien el piano porque tienes mucho peralte. De ahí llegamos a la quinta curva, Farina, la curva más lenta del circuito, que es súper importante hacerla bien porque da salida al resto a toda la subida y a una recta bastante larga también. Ahí también es muy importante, sobre todo, pensar en la salida. Luego tenemos la rampa de Pegaso, que se llama, antes del arco de Dunlop. Es una curva que se puede hacer a fondo en condiciones normales con nuestros coches, pero con gomas usadas y pista fría tiene su truco también. Y igual que todas las curvas en este circuito, no hay escapatoria, o sea que hay que tener las ideas muy claras. Luego viene la sección más fluida y enlazada del circuito, donde tenemos una curva a derechas y una enlazada con una curva a izquierdas y una frenada en apoyos. Es una curva que hay que hacer muy suave, muy fino, para poder frenar en el sitio y rotar muy bien antes de la curva 9, se llama la hípica, para preparar muy bien la salida antes del último sector. En el tercer sector tenemos la primera curva, probablemente la más peligrosa del circuito, Bugatti, que te tienes que tirar con confianza, tener cuidado con los pianos y con el coche muy estable para evitar salirte hacia afuera. Y de ahí tienes justo después una frenada muy fuerte en bajada, una curva muy cerrada también, donde tienes que sobre todo preparar muy bien también la salida, es muy fácil irte largo. Y ahí llegamos a la penúltima curva del circuito, a Monza, donde hay muchas formas de hacerlo, también es una curva de doble vértice, puedes hacerlo más por fuera o más por dentro, siempre intentando contactar con la parte final. Y es una curva también que según cómo la cojas tiene peralte de distintas formas en varias zonas y es muy bonito probar distintas líneas. Y de ahí ya vamos a la última curva, que es otra de esas curvas rápidas del circuito, muy al límite, un poco de uyuyuy, y es una curva donde casi se hace a fondo, pero hay que controlar un poquito y en salida ir hasta el límite para salir muy rápido a la recta, que son 800 metros, muy larga, hasta la siguiente frenada otra vez, curva 1.